no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Quiero invitarles a los hermanos de todas partes que se unan ahora con nosotros a este banquete espiritual que Dios nos dará y creo que nos ayudará bastante. La palabra de nuestro Dios es lo que necesitamos para fortalecernos y de este modo poder apropiarnos de la bendición y vencer todas las batallas. Si usted vino hoy con algún problema, tal vez una crisis, necesitando del socorro divino, dice la Santa Biblia en el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En otras palabras, Dios puede ser su amparo, puede ser su fortaleza y puede ser su pronto auxilio, no después de la probación, y si en el momento. ¿Y qué necesito hacer para que Dios sea eso para mí? Permanecer en la palabra, creer, y cuando el mal empiece a atacar, usted no permita que actúe, reaccionando en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 3, hizo una oración que quería que estudiásemos, porque además de ser una oración de Pablo, son consejos que nosotros debemos seguir para vencer las probaciones, el poder de las tinieblas. Así como los salmos eran canciones, como cuando leemos esos salmos tenemos revelaciones, porque en ellas Dios puso verdaderas revelaciones que nos inspiran, las oraciones también, las oraciones escritas en la Biblia, porque no es apenas esta, la de Salomón en la consagración del templo, está llena de revelaciones. En esta aquí el apóstol Pablo estaba orando por los hermanos de Éfeso. Esta oración nos sirve a nosotros. Él dice lo siguiente: primero leeré todo y después estudiaremos uno por uno. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay muchas revelaciones aquí. Veamos las informaciones que Dios quiere darnos. Él dobló sus rodillas ante Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración ya hemos visto aquí que siempre debe ser hecha a Dios Padre. No podemos de ninguna manera. Hasta Jesús podemos orar una vez u otra, porque Él dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Pero lo correcto es orar al Padre. Hay personas que están orando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. No tenemos esa orientación en la palabra de Dios. La orientación es que oremos al Padre. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda? Él es el Consolador, es la persona de Dios puesta aquí en el mundo para ayudarnos a llegar a Dios, mostrarnos lo que está escrito, revelarnos, fortalecernos, consolarnos, solucionar nuestros problemas. Pero lo que necesitamos verdaderamente es orar al Padre. ¿Pero hay diferencia entre ellos? No, pero la orden es esa. Y esa historia de que Dios una hora es Padre, otro Hijo y otro Espíritu Santo no procede. En el bautismo de Jesús estaba el Hijo físicamente
cuando salió del agua, se oyó una voz de los cielos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Si Él una hora es uno y otra otro, Él hizo una magia allí. Allí estaba Él y se dijo a sí mismo, vino sobre sí. No, son tres personas diferentes, pero debemos orar al Padre, y así Pablo lo dijo, que se arrodillaba ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien, de Jesús, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, su nombre está disponible. El nombre de Jesús no es propiedad de alguna iglesia, de algún grupo religioso o de alguna persona. Lo que Él hace cuando yo lo invoco, cuando uso su nombre, puede hacerlo por usted. Pero, ¿cómo se debe usar e invocar? Con fe, con determinación, apropiándose de su lugar en la palabra de Dios. Y aquí Él sigue diciendo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, Él tomaba el nombre del Señor Jesús al orar para entender, conforme a las riquezas de su gloria. Tenemos que entender eso, hermanos. Orar: Dios, necesito entender las riquezas de tu gloria. ¿Por qué necesitamos entender? Porque a través de ellas nos será concedido que seamos fortalecidos, o sea, todos seríamos llenos de poder por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Si nosotros no tenemos la participación, el entendimiento y la participación de las riquezas de la gloria de Dios, no seremos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Si no somos fortalecidos, capacitados, a la altura para los combates, cuando vengan los combates, sea una tentación, una enfermedad, cualquier ataque maligno, no tendremos fuerzas para vencer eso. Así que tenemos que usar el nombre de Jesús, sí, pero existen combates que a veces están más allá de nuestra capacidad. A veces yo veo personas que juegan con la obra de Dios, que hasta están en pecado. Y yo pienso, esta persona está loca. Hubo algunos casos en mi vida que si yo no estuviera fortalecido en comunión con Dios, habría sido avergonzado al combatir contra el demonio. Doctor, yo soy débil, no tengo coraje de entrar en una lucha. ¿Cómo puedo vencer? Conociendo las riquezas de la gloria del Señor, porque así será fortalecido con poder, no apenas con palabras, y sí con poder. Usted siente, por el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, ¿dónde? En el hombre interior. ¿Y qué más? ¿Pero para qué eso, doctor? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Será que Pablo se equivocó? No. Para que Cristo habite por la fe, no solo para hacernos apenas una visita, y sí habitar, vivir en su corazón. Usted tiene que ser fortalecido con poder por el Espíritu Santo, su hombre interior, y eso adquiere cuando entiende las riquezas de la gloria de Dios. Y él dice más aquí: a fin de que, ¿cuál es la finalidad, el propósito? Arraigados y cimentados en amor. Usted está cimentado, verdaderamente arraigados en Cristo, de una manera que no puede ser arrancado. Usted y Cristo se fundieron. Usted pasó a ser parte de la vid. Es la rama que fue injertada y ahora ambos están juntos. A fin de que, arraigados, enraizados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, los que son salvos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De usted en Cristo, hermano. Son cosas que no son solo lo básico de cuando se empieza en la fe. Ahora usted va a comprender cuál es la anchura que tiene en Cristo,
la longitud, la altura, la profundidad. Y hay más, fuera de eso. Y de conocer el amor de Cristo. Es ahí que usted va a conocer que excede a todo conocimiento. Aunque una persona tenga mucho conocimiento, esta es mayor. En otras palabras, nunca conoceremos perfectamente el amor de Cristo. Cuando pensemos que ya conocimos todo, Él aún será mayor. La verdad es que no conocemos nada. Hemos andado tanteando, recibiendo una bendición aquí, otra por allí, intentando negociar con Dios, siendo que eso es para el que no conoce la palabra de Dios. Dios no hace negocios, Él es Padre, lo que es del nuestro. Y dice más aquí, ¿para qué todo eso? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el objetivo. Querido hermano, si Moisés pudo andar con Dios, hablar con Dios cara a cara, ser dirigido por nuestro Dios y ser una bendición en sus días, ¿por qué nosotros no podemos? Si otros pudieron luchar y vencer, ¿por qué no podemos serlo? A veces Dios no nos llamó para ser un líder. Nosotros muchas veces perdemos la bendición de Dios porque no hacemos lo que Dios nos ordena que hagamos. Hubo un rey de Judá que empezó a reinar a los 7 años de edad. Claro que era un niño. En esos tiempos había un sacerdote que era un hombre de Dios, tenía 90 años. Ese sacerdote, ese rey, casi 90 años, reinó 40 años. Ese sacerdote murió un poco antes de su reinado, pero murió con 130 años, lleno de días, y en los días en que él vivió, condujo el reino por buen camino. Hermanos, podemos ser la bendición que Dios quiere que seamos. Tal vez Dios quiere que usted esté en el área empresarial, pero no para negociar solo con las reglas de negocios, y sí para ser un hombre de Dios, una mujer que sirve a Dios, que brilla y que da el buen conocimiento, la revelación a las personas. Tal vez usted sea el secretario o la secretaria de alguien que es muy exitoso y usted sería la fuerza que va a cuidar de ese emprendimiento y que dará el testimonio de la verdad. Pero ¿cómo lo será si usted no está lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Eso es posible, doctor? Claro que es posible. Claro que puede ser lleno de todo el poder del Señor, pero los pasos están aquí. Pablo empezó a orar. Yo doblo mis rodillas, les estoy suplicando que conozcan las riquezas de la gloria del Señor Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Para qué, Pablo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esa fe, de ese arraigo que ustedes tienen en Cristo. ¿Pero para qué necesito eso? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pasemos a ser personas que crecen en la gracia de Dios y no aquel niño que aprende un poquito creyendo que es suficiente. El enemigo arma un armadillo, usted tropieza, cae, se hiere. Usted siempre está tropezando. No, yo estaré cada día mejor, lleno del poder de Dios. Yo andaré con Dios. El mundo necesita de los que andan con Dios verdaderamente. El mundo necesita de los que sirven a Dios de verdad. Y el que anda con Dios y lo sirve verdaderamente será una persona que va a ser muy bendecida por toda la eternidad. Y es eso lo que Dios ha preparado para nosotros. Si andamos con Él, recibiremos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Antes yo era rockera, sí, y no me perdía ningún show de rock. Algo que me gustaba mucho era la música. Siempre me identifiqué con la música, sí.
Yo sentía alegría, pero esa alegría era algo pasajero, ¿sí? Uno se pone feliz en ese momento con los amigos, pero después, al día siguiente, empieza la depresión, la tristeza en el corazón. Yo era una persona muy triste. Gloria era alguien muy difícil, alguien que no era una persona mala. Era difícil porque ella no creía en nada, era una persona muy arrogante, alguien que vivía en un mundo que no le pertenecía. Ella solo usaba ropa negra, ella era la mejor. Todo lo podía porque sus amistades eran muy ricos, eran cantantes, eran barra pesada. Era rock and roll en la cabeza, amistades extrañas. Mi vida era una vida muy loca, una vida de locuras, porque el que está en ese medio solo hace locuras, ¿sí? Yo me sentía bien haciendo eso. Los viernes le preguntaba, Gloria, ¿vas a las clases? Sí, iré, y salía. ¿Quién dice que iba a las clases? ¿Ella faltaba a las clases? A veces yo faltaba los jueves, ¿sí? Los viernes principalmente, porque era un día que íbamos a una casa de show. ¿Salía con esas amigas extrañas? Sí, una era más extraña que la otra. Sus pelos eran como si hubieran sido electrocutadas. Antes del show, Gloria y sus amigas paraban para beber. Y cuando llegamos allí, yo tomaba 1 litro de vino, ¿sí? Cuando ya estábamos medio borrachas, íbamos al show. Gloria era pesada, su espíritu era pesado, ¿sabe? Además de la vida sin reglas, Gloria conoció otro mal, la depresión. Fue en la época que terminé con mi novio que yo entré en depresión, me quedé deprimida. Yo creía que la música era mi amiga. Por eso empezaba a oír esas canciones depresivas, ¿sí? Solo con la música, me identificaba solo con la música. Busqué un estudio y empecé a ensayar algunas canciones porque compongo también, ¿sí? La música no llenaba el vacío del corazón de Gloria. Por eso empezó a ir a la iglesia. Antes yo oía hablar de Dios, pero ese Dios era un desconocido para mí. Hasta que una vez mi amiga me invitó a la iglesia. Yo ponía atención, pero me entraba por un oído y me salía por el otro. No conseguía guardar. Y yo me quedaba en duda. ¿Será que voy o será que mejor no? ¿Será mejor servir a ese Dios que la gente cuestiona testimonios, sí? Y así yo empecé a ir a la iglesia varias veces, escuchaba la predicación del doctor. Me parecía bonita su predicación, pero no conseguía guardar, porque aún me gustaban las canciones seculares, me gustaban. ¿Me entiende? Tanto es que conocí a unas amigas que iban a la iglesia y me decían que era mejor que alabase al Señor. Eso para mí era una tontería, ¿sí? Porque cuando se está en el mundo uno piensa que son tonterías las cosas de la iglesia. Empecé a ir a la iglesia, a poner atención a las predicaciones y en lo demás. Y cuando me di cuenta, sí, ya estaba completamente apegada al Señor, ¿sabe? Y Él siempre me decía que guarde la palabra. Cuando empecé a oír nuestra radio, me convertí también a través de nuestra radio, ¿sí? Por las alabanzas bendecidas, ¿sí? Después me di cuenta que había dejado todos mis CDs de rock a un lado. Noté que ya no oía más. Yo empecé a comprar CDs de alabanzas, ¿sí? Con las alabanzas, Gloria conoció la verdadera alegría y se hace fuerte en la palabra de Dios. Estoy muy feliz por estar en la presencia del Señor. Nada se compara, nada en este mundo se compara a la presencia de Dios, ¿sí? Dios es fiel y siempre leo en el Salmo 125, ¿sí? Versículo 1, que los que confían en Jehová son como el monte Sión que no se mueve sino permanece, ¿sí? Yo vi a Gloria transformada, dije, Dios mío, no puedo creerlo. ¿Dónde está aquella rockera loca? Ahora Gloria anda con su Biblia, predicando la palabra de Dios, siguiendo el camino de paz. Y cada día que pasa me apego más a Dios. Siempre le pido sabiduría al Señor para que me dé canciones porque quiero alabar al Señor de hoy en adelante. Dios va adelante, garantizando la victoria para sus hijos. Rompiendo cadenas, sometiendo a los enemigos porque Él es Dios. Gloria cambió. Mire, doctor, Sí. yo viví en un mundo de ilusión, mire. Ese Dios ¿Cuántos es años maravilloso. usted fue rockera? ¿Durante cuántos años? Creo que durante 7 años. Pero conocí a ese Dios que es muy bueno. Usted era aquel Hay que tipo de buscar al Señor fanáticas. con alegría, sí, y confiar siempre en el Señor, venir a la casa de Dios para servirlo de verdad. Dígame siendo sincera, ¿cuál es la opinión? Cuando usted escucha una alabanza en ritmo de rock, ¿qué le parece? Yo amo, me gusta. O sea, ¿no le gusta el rock secular? No, de ese ya me olvidé. Ahora soy una nueva criatura del Ajá. Señor. Soy nueva criatura. Estoy muy feliz sirviendo al Señor.
Él es todo, nada se compara. Comparando sus dos vidas, antes la falsa alegría y hoy la verdadera. Doctor, con Jehová solo es alegría, no hay otra solución. Déjeme hablar con su amiga. Así que usted dijo que no creía cuando vio a Gloria transformada. Realmente, doctor, fue muy difícil ver la Gloria antes y después. Ahora ella es una nueva persona, una persona maravillosa, cambió completamente. Estoy muy feliz en verla Amén. así hoy. Gloria, ¿cómo empezó a gustarle el rock? Es que yo tenía muchos amigos que trabajan con ese tipo de música, ¿sí? El Y ritmo por eso- influye en las personas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Como dicen en el mundo, ya está en la sangre, ¿sí? No me gustaba porque sí. Es que ya estaba dentro de mí. Creía que eso era mi alegría, pero en realidad no lo era. ¿Y sus amigas qué dicen? Las que siguen rockeras. Las que aún lo son. Ellas piensan, me critican bastante, todas me critican, pero no doy oído a esas cosas. Pero usted ha sido un buen testimonio para Sí, ellas. he sido un buen testimonio. Es bueno traerlas también porque la fiesta es buena al lado de El Jesús. otro día me encontré con un amigo que incluso toca en un grupo, ¿sí? Ajá. Al hablarme me empezó a contar su pasado, ¿sí? Yo le dije, hoy soy otra persona, ¿sí? Y tú también necesitas conocer al Señor, porque Él sigue siendo rockero. Aún, aplaudan a Jesús, gloria a Dios. Esa palabra es muy importante, aún lo sigue. Cuando Dios extiende el manto de salvación sobre una persona, lo extiende sobre la familia de esa persona, lo extiende sobre sobre todo el círculo de amistades, basta que esa persona persevere. Va, y así vendrán uno a uno, las cadenas serán deshechas, pero no es fácil, hermanos, porque son espíritus infernales que dominan a esa persona. A veces es apenas un demonio que está actuando, pero los demás le están fortaleciendo, le están ayudando para que esa persona siga en pecado. Pero con perseverancia, con Jesús, firmeza y testimonio, rompemos las cadenas malignas. Y lo bueno es no traerle apenas a la iglesia y sí acompañarle hasta el día que sea bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando vea que ella está entendiendo, Dios le llenó del Espíritu Santo, ahora vaya a ayudar a otro, que yo ayudaré a otra persona. Y hay personas que se convierten. De pronto, aquel endemoniado de los Gadarenos, cuando Jesús echó fuera a los demonios, la gente le debe haber bañado, le pusieron ropa porque andaba desnudo. Se sentó a los pies de Jesús, pero Jesús iba a seguir su misión. Él quería ir con Jesús, pero él no se lo permitió. Le dijo, vete a los tuyos y cuéntales. Hizo de él un predicador enseguida. ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo? Ese tipo de predicación debemos hacer a nuestros familiares, principalmente a aquellos que vieron nuestra perdición, los errores que cometíamos y que hoy necesitan saber que realmente nos encontramos con Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Acaso el diablo sabe lo que pasa por nuestra mente? Mire, hermana, no le puedo responder si sabe o no sabe. Hay predicadores que dicen que no saben porque Él no es omnisciente. Otros dicen que sabe, así como aquella joven adivina de Filipos. Ella tenía un espíritu de adivinación. Ella adivinaba realmente, era pura adivinanza. Existe el truco que se parece con la adivinanza, pero también existe la adivinanza legítima o verdadera. Es una palabra muy fuerte, ya que todo demonio no es verdadero y sí falso. Consiguen adivinar. Pero yo no tengo una base bíblica, tengo que ser sincero. Si Él sabe o no. Si Él conoce la mente de los cristianos, debe enojarse ni debe querer ver, porque solo alaba a Dios. La mente del impío le gusta, están viendo, solo piensa tonterías, pero no puedo decir si es verdad o no. ¿Por qué no puede responder? Porque no encontré en la Biblia ninguna revelación sobre esto. Y las otras cosas que dicen pueden ser verdaderas o no, pero no pueden ser doctrina para nosotros. El día que esté seguro que encuentre algún versículo, le responderé si él sabe o no lo sabe. Segunda pregunta ahora. Doctor, según la historia bíblica, los diáconos fueron instituidos para cuidar la asistencia social de la iglesia, cuidar las viudas, huérfanos. ¿Por qué hoy los diáconos no cuidan de la asistencia social de la iglesia? ¿No le parece que hubo un desvío de ese propósito?
Más o menos, no está muy correcto así como no está equivocado. Pasó lo siguiente: en la iglesia primitiva, cuando alguien se convertía, los judíos lo echaban de casa. Así que había que cuidar a esas personas, recibirlas. Allí las personas ayudaban y se iban alimentando. Hubo una discordia entre judíos de origen griego y también hebreo, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Eso llegó a los oídos de los apóstoles. Eso está en el libro de Hechos capítulo 6. Él está correcto, pero no está tan correcto. Alguien puede pensar, debe ser una ayuda social eso. Veremos aquí ahora, para que no nos reste dudas de lo que Dios nos muestra. Hechos capítulo 6. En aquellos días, ¿cómo crecía el número de los discípulos? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entre estos 7 que fueron escogidos, 2 de ellos tuvieron destinos diferentes, no siguieron como diáconos. Esteban fue apedreado, fue el primer mártir, murió apedreado. Y Felipe, que pasó a ser evangelista, que fue a Samaria para evangelizar. Así que no era, digamos, que una obra social de la iglesia, y sí una obra de emergencia, porque los judíos las echaban y se acabó. Pensamos que el apóstol Pablo tuvo ese problema, porque el apóstol Pablo en sus cartas dice que no tenía esposa, que si las personas pudieran ser como él, está bien, pero el apóstol Pablo era miembro del concilio, y para ser miembro del concilio tenía que ser casado. Así que se cree que cuando él se convirtió, su esposa lo dejó. Era muy fuerte de verdad esa pelea religiosa en aquellos tiempos. Si las personas eran expulsadas de casa, ¿dónde iban? La iglesia las recibía y las alimentaba. Se distribuía lo que era recaudado para todas ellas. Eso era una emergencia. La iglesia después dejó de hacer eso. La principal misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar la palabra de Dios, salvar a los perdidos, hacer la obra completa. Y si puede hacer esta parte, hágala. Es muy bonita la obra social. Todos pueden hacer la obra social, incluso el que no es cristiano. Basta tener un corazón dispuesto a ayudar a su prójimo. Pero predicar el evangelio solo aquel que realmente conoce la palabra de Dios. Así que podemos ayudar o permitir que alguien ayude, porque seguiremos nuestro ministerio. Ellos fueron llamados, los diáconos, porque los apóstoles estaban perdiendo tiempo. Un hombre de Dios tiene que preparar el mensaje y también tiene que consagrarse para que Dios pueda usarlo. Así que esta es la explicación. Vamos ahora a abrir el corazón. Paso por una gran lucha financiera y no consigo éxito en nada de lo que hago. Tengo muchas deudas y por más que trabaje, no consigo pagar ni la mitad de todas ellas. Soy patrocinador, pero muchas veces no consigo honrar mis compromisos con Dios. Por esa crisis, mi matrimonio está siendo afectado. Creo que todo eso es una obra maligna, porque siento que el diablo quiere destruir mi vida. ¿Cómo puedo ser libre de esa prisión espiritual y financiera? No hay otra manera a no ser obedeciendo la palabra de Dios. Dijo 2 cosas usted. Tengo muchas deudas. ¿Y usted cree que eso es una opresión espiritual y quiere ser libre? Usted está
negando la palabra de Dios de Romanos 13:8, que dice así: no debáis a nadie nada. Si yo conozco la palabra y ella me prohíbe que deba, y tomo un préstamo para hacer algo, ¿con qué cara después voy a orar? Dios, ayúdame a pagar mis deudas. Ah, pero tú desobedeciste mi palabra. Piensa en eso. Si el Señor Dios lo prohíbe, ¿por qué voy a desobedecer? Pero lo hago. Y después, cuando estoy con problemas, Él prohíbe que seamos infieles en el matrimonio. Pero él o ella tienen 2 o 3 amantes, y aún así pide: Dios, ayúdame a liberarme de estos 2 o 3 que no me gustan. Pero Él no dijo que era prohibido. Es usted que tiene que librarse. Debe pedirle perdón a Dios y decir: no debo nada más, ahora voy a obedecer la palabra de Dios. Usted no obedeció lo que está aquí, empezó a contraer deudas. Y después dice: tengo miedo que no consiga cumplir mis compromisos con Dios. Pero no dice en San Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquel que deja a Dios por último, se quedará al final solito. Tenemos que obedecer a nuestro Dios, su palabra, cumplir su palabra y honrar lo que nos dijo a nosotros. Si Él nos llamó para el ministerio como patrocinador, no, Dios, esto es primero. Cuando me paguen, mi diezmo está aquí. El que no da el diezmo, en Malaquías 3:9 dice: malditos sois con maldición. No niegue el diezmo. El diezmo es del Señor. Dios, este mes me pagaron tal valor, aquí está lo que es tuyo. Si el Señor le tocó para ser patrocinador, o si viene a la iglesia, Dios le tocó que diera tal ofrenda, tiene que dar. Pero hermano, cuando uno no es muy espiritual, la cosa más difícil es que dé una ofrenda en la iglesia. Esa persona es capaz de ayudar a un familiar, a un amigo, de hacer cualquier cosa como ayuda social. Pero darle a Dios es un peso. Esa persona cierra la mano, deja que el enemigo le engañe y pierde mucho. Pónganse de pie para hacer la oración ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Piensa en Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, hoy aprendimos que tenemos que conocer las riquezas de tu gloria. Padre, ¿qué es eso? Dinos, muéstranos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender estas riquezas. Porque Dios, nuestro hombre interior, nuestro espíritu, tiene que ser fortalecido de poder. Oh Dios mío, porque al contrario, perderemos las batallas. Y hay gente que está perdiendo, Padre. Hay gente que no está aguantando, que está sufriendo por muchas luchas, muchos perjuicios, muchas dificultades. Pero Dios, ahora estoy orando por esas personas. Oh Dios mío, cuánta gente con un gran potencial, con un potencial gigantesco, violento, está tropezando porque no ha tenido ese entendimiento. Yo también oro por los que están enfermos, Padre. Toca a esa persona que tiene un dolor aquí del lado en este momento. Dios, cúrala ahora. Cura esas manos que no abren ni cierran. Cura a esa persona que está pasando por momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos y digo: mal, sal de esta vida, sal ahora, en el nombre de Jesús. Y todos digan: muchas gracias, Señor. No volveré.